gracias por estar aquí a los cuatro, en representación de Gregorio Cámara del Partido Socialista, Carrera de Derecho Constitucional, Ignacio Prendes, letrado, Rubén Martínez, perdón que me había despistado, catedrático de Universidad de Derecho Constitucional, y José Luis Ayllón, secretario de Estado y diputado del Congreso, secretario de Relaciones con las Cortes, ¿no? Sería entrar en el debate sobre el proceso de reforma constitucional, los distintos aspectos que se pueden desarrollar del mismo, qué posibilidades, qué puntos de acuerdo. Lo que ocurre es que para nosotros en este momento no es una prioridad la reforma del texto constitucional, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Nosotros consideramos que en este momento la sociedad española tiene una serie de prioridades que van en torno a la recuperación de la economía, la creación de empleo. Que se ha modificado 2 veces, pero de forma muy puntual, pero nosotros consideramos que la Constitución en este momento tiene plena vigencia. No encontramos en el Partido Popular aspectos fundamentales de la vida cotidiana, de los derechos de los españoles, de sus obligaciones, sus libertades públicas, que tengan que ser recogidas en la Constitución porque no estén en la Constitución. Para el Partido Popular es que nosotros en este momento consideramos que antes de reformar la Constitución conviene, más que reformarla, es ponerla en valor y sobre todo respetarla. Es decir, no creo que ese independentismo catalán, lo que me preocupa es que me da la sensación de que algunas de las propuestas pretenden hacer una España más pequeña para que Cataluña quepa mejor. Y yo creo que es justo lo contrario, que deberíamos hacer entre todos, no a través de la reforma constitucional, sino en general a través de las reformas que se hagan en nuestro país, un país más plural, pero un país también en el que todo el mundo tenga una capacidad de estar integrado. Yo empezaré por la necesidad de la reforma y por determinar que no es que sea una prioridad, es que es absolutamente necesario para relegitimar, actualizar, para, en definitiva, fortalecer y darle vigor a la propia Constitución de 1978. Porque ocurre que los países de nuestro entorno no tienen tanto miedo a la reforma como lo tenemos aquí. Cuando se ve que hay una necesidad de reformar, se reforma. Y como lo han ido haciendo progresivamente, al final no necesitan una gran reforma, necesitan ir haciendo reformas puntuales. Sin embargo, como nosotros no abordamos la reforma porque tenemos mucho miedo, al final lo que ha ocurrido es que la necesidad de reforma se ha hecho sistémica. Es decir, la reforma que se haga se tiene que hacer con lealtad al espíritu de la transición, si lo queremos decir así, porque es una buena Constitución que no hace falta reformarla en su conjunto, sino hacer una profunda reforma seria, rigurosa, que la adapte a las necesidades de los... Tan importante como, por ejemplo, que entre los famosos padres de la Constitución no hubo una sola mujer. Es decir, estamos hablando de un sistema que está creado y redactado prácticamente por hombres. Y está creado y redactado por un sistema de partidos políticos que hoy en día digamos que se ha transformado sustantivamente, ¿no? En primer lugar, el sistema electoral es un sistema injusto. Yo soy diputado, por ejemplo, por Alicante. Todo el mundo sabe que un voto de una señora o de un señor por Alicante vale 10, 12 o 15 veces menos que el voto de un señor o una señora, por ejemplo, por Ávila. O por el artículo, como ese terrible artículo 57 que nos dice que el hombre tiene preferencia sobre la mujer en el acceso al trono. Pero ¿esto dónde estamos? Es decir, ¿en qué país democrático se puede plantear realmente una discriminación machista del hombre frente a la mujer en el acceso al trono? Tiempo, ¿no? Y por lo tanto no a un nuevo proceso constituyente. Y lo que nos parece es que efectivamente hace falta actualizar determinados aspectos, determinadas cuestiones de esta Constitución que han ido siendo, digamos, superados por los acontecimientos con una realidad social. ¿Aplicarla o reformarla? No, hay que aplicarla, y aplicarla con absoluta digamos, legitimidad y con absoluto rigor y hasta sus últimas consecuencias, y en eso Ciudadanos, en fin, yo creo que ha estado siempre en primera línea, ¿no? La exigencia de la aplicación de la Constitución es... hay que decir una cosa, lo importante de la Constitución del 78, lo más importante de la Constitución del 78 es un principio básico, y es que no es una Constitución de nadie. Como no es una Constitución de nadie, es una Constitución de todos. Y ese principio, que fue sobre el que se construyó aquel pacto constitucional, es el que ha permitido que vivamos en el periodo democrático más largo de nuestra historia. Defender la Constitución
el exceso en el debate sobre la necesidad de su reforma puede acabar provocando que haya una, digamos, cierta indefensión del texto constitucional. Y no lo digo tanto, por ejemplo, y no, Rubén, no, inmovilistas y posturas inmovilistas y posturas avanzadas. Si el PP fuera un partido inmovilista, la Constitución no se hubiera reformado. Ese es el problema. Se ha reformado. Eso te voy a explicar. Es decir, el Partido Popular no es inmovilista en la reforma. Bueno, que no hay ni consenso de partida ni de llegada, pero es que el consenso no es algo que está ahí en el éter y que tú digas, vamos a ver, ¿hay consenso o no hay consenso? No, el consenso, pero perdón, no, el consenso se hace, se genera, se construye por todos y entonces... Seguramente la Constitución 68 ha sido de las más importantes que ha habido en este país. Sí. Y seguramente era la única que se podía hacer en el año 78. Fíjate cómo te lo digo. Porque el gran problema que yo escucho en esta mesa, o me parece intuir, es que se habla mucho de pueblo, pero no se confía en el pueblo. O se prefiere no preguntarle al pueblo. No, termino rápidamente. Que en la medida en que tengamos 35 diputados, que esperamos tenerlos, no va a haber una sola reforma más de la Constitución que no pase por referéndum popular. Y que la Constitución sea lo que el pueblo español quiera que sea. Hay, en fin, supongo que lo conocéis todos, el famoso libro de Darmstadt de La trampa del consenso. No caigamos tampoco en la trampa del consenso y permanentemente no digamos, como no hay consenso, no reformo y por lo tanto todo permanece igual. Si no reformamos, seguramente que esto se nos romperá. Los que defendemos esos valores, esos principios y lo que queremos es mantenerlos, tenemos la obligación de ponernos de acuerdo en las reformas que son necesarias. Si no lo hacemos, tendremos una responsabilidad seguramente en el crecimiento de esas propuestas de carácter populista que me parecen extremadamente peligrosas, ¿no? Estamos en un momento crítico, tenemos que reconocerlo y tenemos que acometer reformas precisamente para que aquellos que atacan los principios sobre los que construyó la Constitución del 78 no sigan creciendo precisamente de la mano de ese inmovilismo. Hay constituciones en Europa, lo decía antes Gregorio, que se han ido reformando, todas se han reformado. Hay muchas cosas, nosotros no es que estemos de acuerdo, es que lo llevamos en programas electorales y modificación de los reformamientos, por supuesto que sí. Hemos hablado siempre y hemos defendido la reforma del Senado, por supuesto que sí. ¿Qué ocurre? Que cuando uno plantea hacia dónde quieres llevar un texto constitucional, sin entrar en el debate, que creo que si no se nos calienta más del proceso constituyente, no, que yo no quiero entrar. En española no hay límites a la reforma, no hay límites ni implícitos ni explícitos. Lo que no se puede ir es en contra de la Constitución, lo que no se puede hacer es desoír los procedimientos constitucionales. Pero dentro del procedimiento constitucional, una vez que se abre un diálogo entre fuerzas políticas en el seno de la representación popular, podemos reformar lo que consideremos oportuno. Entonces, es importante que nos demos cuenta de que nosotros tenemos que construir un Senado que realmente represente los intereses de los territorios, que sea una Cámara que permita el cogobierno, bien entendida esta expresión, en el sentido de que son las comunidades autónomas, a través de la representación territorial, las que también intervienen en la resolución de los asuntos comunes. La decisión que tomó el PP y el PSOE. Y podríamos haberlo hecho si hubiera habido 35 diputados, entre ellos, por cierto, Pedro Sánchez, como sabes, que hubieran votado a favor de ese referéndum. Vamos a ver, mira, sobre su pertenencia o no al Estado español. Te voy a decir una cosa. Quien ha roto España han sido las políticas cerradas de los últimos años, que no han dejado una válvula de escape. Una democracia asamblearia con referéndums, y nosotros estamos por la reforma, no por la ruptura. Vosotros estáis por romper. Ya das por supuesto que España está rota, porque lo has dicho no me lo invento yo. Tú acabas de decir, España está rota, nosotros creemos que no. El tema de la reforma de la Constitución ya vemos que es apasionante, que nos daría para muchísimo, pero bueno, si les parece lo dejamos aquí. Si alguien tiene algún matiz o alguna cuestión más que aclarar. Y sí, pues nada, solo agradecerles que hayan aceptado la invitación de La Razón y que hayan compartido su postura y la de sus partidos con nosotros. Muy bien. Muchas gracias.